Muy bien, estaba viendo mientras preparaba las notas, las maravillas y las misericordias de Dios. Comencé con con la convicción número uno de que Dios es bueno. A Dios gracias, eso está tan implantado en mi corazón. Nunca, nunca, nunca cuestiono nada, por muy injusto, por muy ilógico, por muy malo que se mire. Yo sé que Dios siempre está bueno. En ninguna manera está causando el que me vaya mal o que me esté pasando lo que me está pasando, ni siquiera como prueba. Porque hay muchas cosas que son simplemente la ley de sembrar y cosechar. Dios siempre es bueno. Con esa convicción, entonces el siguiente paso fue cómo agradezco esa bondad de Dios, cómo le puedo manifestar mi fe y mi amor. Y eso me llevó a la segunda convicción, que fue la que compartí la última vez el año pasado, hace tanto tiempo. Y la segunda convicción es la de que el mayor poder y la mejor forma de mostrarle fe y amor a Dios es estando bajo autoridad. Y el ejemplo que usé fue el centurión, el único que cuya fe maravilló a Jesús. Y eso captó mi atención. ¿Cómo fue que Jesús se maravilló por la fe de alguien? Y fue que este centurión no vio lo que todos veían, el poder de Dios, el poder de Jesús. Me refiero en el sentido de que entendió que esa no era la clave, sino que llegó y le dijo a Jesús: porque yo también soy hombre bajo autoridad, no en autoridad, sino que bajo autoridad. Y por eso sé que basta que digas la palabra. Entonces me di cuenta que esa era la forma de mostrarle mi fe a Dios, respetando el orden de autoridad delegada en todo aspecto. Mis padres, al ser menor de edad, el jefe si estoy trabajando, en fin, el orden de gobierno, de autoridad, sabiendo de que Dios no va a ponerme bajo alguna persona que pueda robarme la fe. Si fuese esa clase de persona, o el Señor me ilumina a salirme de ese camino, de ese lugar donde esté, o me da la gracia para resistirlo. Y ya con esas dos, fíjese, Dios es bueno, siempre es bueno. La forma de mostrarle amor y fe es estando bajo autoridad. Entonces llegué al descubrimiento la que le llama la convicción número 3, y que es el llamado más grande que Dios puede hacer. Yo le dije: Señor, heme aquí, envíame a mí, y el llamado más grande que me puede dar. Y en la invitación, ¿verdad?, se preguntaba cuál es lo más grande: ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o presidente de la nación. ¿Qué es lo más grande? Y voy a entrar de lleno a leer la respuesta para que sepamos por qué es el llamado más grande. Estoy en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, le llamó a sus discípulos, dijo: sabéis que los gobernantes, los que gobiernan, ese puesto en suma autoridad, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes, ¿quién es el más grande?, ejercen sobre ellas potestad. Ese es el concepto del mundo. Ese es el concepto de los gobiernos de todo el mundo, en todas partes. Aunque algunos, gracias a Dios, ya están tratando de ir saliendo de ello, eso es lo que predomina. Sigo leyendo. Mas entre vosotros no será así. En el gobierno del reino de Dios las cláusulas son diferentes. Dice: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros. Y si él está diciendo que el que quiera hacerse grande significa lo que él reconoce como grandeza. El que quiera ser grande para mí, por así decirlo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. He ahí la comparación. Como el Hijo del Hombre. Como Jesús. ¿Quiere ser grande como Jesús? Sí, ok. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El llamado más grande que Dios hace a la humanidad es a ser siervo. Y aquí en este texto he leído la palabra servidor, ¿verdad? Y servir tienen su raíz, ambas palabras, en la raíz griega, que es diáconos. Y para los que están familiarizados con iglesias, saben que hay un cuerpo de diáconos en las congregaciones. Pero esta clase de servidor
esta clase de servidor diácono expresa un concepto de servir más altruista que el de un empleado, por muy bueno que sea el empleado, o un otro siervo que está cumpliendo con su trabajo, que está al día, está correcto, está puntual en todo. ¿Cuál es lo que hace la diferencia del siervo diácono a diferencia de los otros siervos? Bueno, no es tanto que trabaje más tiempo, no es tanto que trabaje mejor, sino que es la actitud y la motivación de su corazón lo que hace la diferencia. Y quizá hasta sea menos efectivo en lo material, en la práctica, en lo que se está haciendo, que otro, que es muy bueno y lo hace perfectamente, pero lo hace porque ha estudiado, es experto, tiene el conocimiento, es su trabajo, es su profesión, pero la actitud del corazón, que es lo que Dios anda buscando todo el tiempo. A Dios no le importa si hacemos milagros o no, a Dios le importa la actitud del corazón. Se me viene mientras hablo, cuando Jesús ve la ofrenda de la viuda, de la mujer que da solo 2 blancas, dice, ¿verdad? Una cantidad bien poca comparada a la que todos los otros dan, pero Jesús le presta atención a esa, porque es la actitud de la persona, es el corazón de la persona. Lo que Dios anda buscando es corazón de siervo. Ese es el llamado más grande. Dios quiere tener siervos que estén dispuestos como Él a servir, a poner su vida en beneficio de los demás. De hecho, Pedro más adelante nos va a decir que el arma más poderosa que hay, cuando les dice, vosotros también armaos, ¿de qué? Del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? El de Jesús, que Él sufrió en carne propia por el beneficio de otros. Sufrió en su cuerpo, en su carne, por el beneficio de nosotros. Y ese es el corazón que Dios anda buscando. Los que se entregan a hacer la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, aunque no vayan a recibir el aplauso, pero que va a alcanzarse la meta de servir a los demás y especialmente a los del cuerpo de Cristo, para que se forme el cuerpo y Él pueda venir a reposar a su cabeza. De ahí que, siendo eso tan importante, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para ser esa clase de siervo? ¿Cómo hago para ser un diácono en el Señor? En el sentido bíblico, no en el sentido eclesiástico, porque recuerdo que participé en una iglesia en la que los diáconos le comandaban al pastor. Entonces, no, el que tengan el nombre de diácono no significa que entiendan el espíritu de diácono, el espíritu del Señor, que no vino a ser servido, sino a servir. Y empecé a ver los elementos necesarios. Y saben que está el concepto de la ley de la primera mención. Eso significa, como ya lo he explicado en otras ocasiones, que cuando algo se menciona por primera vez, ahí se está poniendo la esencia. Ahí se está poniendo lo importante de esa persona, de esa cosa, de ese elemento. Y en este caso, la primera mención que se le da al siervo. ¿Y quién va a ser el siervo? Josué. Josué es un tipo de Cristo Jesús en el llamado Antiguo Testamento, pero como es un humano al igual que nosotros y todavía no había venido el Espíritu Santo, todavía no había resucitado Cristo, estamos hasta en mejores condiciones que Él de poder hacerlo si en realidad queremos llegar a aprender el corazón de Josué, porque Él es el que va a ser el hombre que va a llegar a ocupar el lugar más grande. Y la ley de la primera mención en que estoy hablando es cuál es la primera tarea que se le asigna a este siervo en formación. Dice así, en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban,
por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. No se levantó contra Israel, no se levantó contra esto, no, se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Se está dando cuenta de lo que esto implica ahí para comenzar? Que Amalek es un enemigo que no se nos presenta la forma en que va a ser destruido totalmente. Y esto de generación en generación queda implícito que va a estar todo el tiempo. Esto desde luego es algo tremendo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso que un enemigo que nunca se le pueda destruir? Y es el que se levanta contra el trono de Jehová. En Números 24:20 sí se habla de su fin. ¿Cómo es eso? ¿No acaba de decir que no va a morir? Pues por eso, espérese, sígame. Números 24:20 dice, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones. Óigame, Amalek, cabeza de naciones. Yo he leído la Biblia y sale Babilonia, sale Egipto, Asiria, Roma. Amalek, no recuerdo haberlo visto como una gran nación, pero aquí dice cabeza de naciones. Más al fin, ahí está, sí va a ser destruido, pero ¿sabe cuándo? Al fin. Al fin es cuando ya nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. O sea que mientras Cristo no venga, Amalek no puede ser derrotado totalmente. Más al fin perecerá para siempre. Ok, entonces le voy a dar algunos datos curiosos de Amalek, para que entienda el punto de la importancia de la formación del siervo. No me voy a salir del tema, pero Amalek es fundamental en lo del tema, porque es el enemigo que se nos menciona que siempre va a estar de generación en generación hasta el fin. Ok, entonces la comisión que se le dio al primer rey de Israel, ¿se recuerda? Saúl es al que primero se escoge como rey y todo, y en el transcurso de su reinado se le da esta comisión. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando salía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! Este es un versículo que los no creyentes y que los que quieren excusarse siempre dicen, ¿cómo voy a creer en un Dios que, ¿cuál es la palabra? De genocidio y eso y lo otro. Y empiezan a agarrar todas estas cosas para decir, de tratar de hacer quedar mal a Dios de alguna manera, desde luego. Pero como les dije, la convicción número uno, Dios es amor. Dios es amor y Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Entonces, ¿por qué esta descripción tan grotesca, tan mala? ¡Qué barbaridad! Para llamarnos la atención a la gravedad que es Amalek. Está tratando con un enemigo que se levanta ¿contra qué? Contra el trono de Dios. Es de lo más perverso que puede haber. Está hasta... Digamos que está hasta peor que Luzbel, el que quiso ser semejante a Dios. Este se levanta contra el trono de Dios. Por eso Dios dice, no lo toleres, tienes que destruirlo. Bueno, Saúl no fue nada obediente. Y sabemos que no obedeció tampoco con eso, sino que perdonó la vida del rey de Amalek y las vacas y todo contrario a lo que Dios había dicho. Y por eso fue que perdió, fue en esa instancia en la que Samuel le dijo, el Señor te quita del trono para que ya no puedas ser rey porque desechaste la palabra de Dios. Y sigue Saúl en su caminar y finalmente llega a la batalla final donde van y
Y la Biblia dice entonces que peleando contra los asirios, creo que es, matan a los hijos de Saúl. Y Saúl, al ver que ya están muertos sus hijos, que ya no tiene escape, para que no lo agarren preso y le hagan escarnio de él y todo, le dice a su escudero que lo mate. Y su escudero no se anima a matarlo, entonces el mismo Saúl se dice que se echa sobre su espada y él se mata. Y así está la historia, y luego seguimos y Saúl se mató y esto y lo otro, ¿no? Pero conforme sigue la revelación progresiva en la Biblia, David llega al trono, David llega a reinar, y cuando está todavía ahí escondido en la cueva, y finalmente cuando ya murió Saúl y le llevan la noticia, él hace un lamento por Saúl y especialmente por Jonatán, ¿verdad? De que era su amigo, era su hermano, dice él, Jonatán. Y en eso aparece un personaje que llega y le lleva la corona de Saúl a David, ¿verdad? Va a quedar bien con David diciéndole, mira, Saúl está muerto y esta es la corona de Saúl. Y David dice, bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que tú sabes que está muerto? ¿Cómo lo conseguiste? Y viene y le dice, bueno, yo iba por ahí y cuando vi a Saúl que venía apoyándose en su lanza, porque todavía me dijo, ¿quién eres tú? Y cuando yo le dije quién era, entonces él me dijo, mira, mi vida todavía está en mí, no quiero que me agarren preso, ve, ponte sobre mí, mátame. Entonces yo me puse sobre él y lo maté. Y aquí te traigo la corona. Y David endecha otra vez a Saúl y todo, pero luego va y le dice, ¿y tú quién eres? Y le dice, yo soy un joven amalecita, o sea, de Amalek. al que Saúl no quiso destruir como se le ordenó, fue el que lo terminó matando. ¿Ven lo tremendo de Amalek? Ok, ¿por qué hice tanto alarde de Amalek y por qué puse las cosas así? Porque la condición principal para que una persona pueda llegar a ser un siervo de Dios, un diácono de Dios, como lo fue Josué y como lo fue Jesús, porque Josué es tipo o sombra de Jesús, es porque necesita terminar con Amalek. Pero no me está diciendo que no se puede vencer a Amalek, no se le puede ganar la guerra, pero sí se le tienen que ganar las batallas cada día. ¿Quién es Amalek entonces? ¿Quién es ese personaje tan tremendo? Amalek es la carne. La carne es el enemigo número uno de nosotros. Todos tenemos ese cuerpo de muerte, como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y todos peleamos cada día contra la carne. La carne no significa que se es un pecadorote, adúltero, asesino, ladrón. No, la carne significa, recuérdese que el ataque de la carne es ¿contra qué? Contra el trono de Dios. ¿Y qué es el trono de Dios? La justicia, la ley, el orden, el gobierno. Y la carne no está dispuesta a someterse al gobierno de Dios. La carne quiere seguir el ejemplo de Luzbel, de tú decides por ti mismo y tú serás como Dios. Y ese es nuestro principal enemigo. Es la carne la que nos fastidia día tras día. Nosotros, el diablo ya está vencido. El diablo sigue siendo un enemigo, pero su astucia ya la conocemos porque no puede inventar nuevas artimañas. Y si conocemos sus artimañas, conocemos los principios bíblicos para vencerlo. El mundo, estamos en él, pero el mundo, conforme vamos renovando nuestro entendimiento, lo vamos viendo con los ojos de Dios y entendemos cómo son las cosas del mundo y las podemos manejar y usarlas aún para la honra y la gloria de Dios, porque al fin y al cabo es la creación de Dios que originalmente estaba para eso, para glorificar a Dios. Pero la carne es a la que está nuestra voluntad sujeta. No tenemos la carne sujeta a nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad está sujeta a la carne. Ha sido esclava de la carne. Por eso dice esclavos del pecado.
Nunca hemos sido esclavos del diablo, esclavos del pecado. Obviamente, el diablo usaba el pecado como una venta de droga, y un drogadicto le hace caso al vendedor de la droga con tal de que le dé la droga. Eso es el asunto en el que operaba el diablo, que él tenía la droga y al que era esclavo del pecado le vendía la droga para que estuviera tranquilo. Pero es el pecado. ¿Y quién es el que maneja el pecado? La carne. La carne. Por eso es que dice más adelante Santiago, que es verdad, que cuando alguno peca o es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia. En este caso, la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Y ahí es donde estamos viendo entonces en esta tercera convicción que el llamado más grande es llegar a ser siervo, desarrollar, despertar ese corazón de siervo, para que nuestro servicio a Dios, poco o mucho, sea visto por Él por medio de mirar nuestro corazón, la actitud que tenemos cuando estamos sirviendo en cualquier área, no importa. Ahí es donde ya no entran los puestos, las funciones, los títulos, ni nada. Entra el corazón de un siervo, como el caso de la mujer, pues, que puse de ejemplo hablando de Jesús. Ahora fíjese cómo es de astuto el diablo. Leí en el versículo, la porción que leí anteriormente dice cómo te hizo cuando ibas en el camino saliendo de Egipto. La carne no quería dejar salir al pueblo de Egipto, y de hecho, quizá usted ha escuchado el dicho: salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Es la carne. La carne es la que decía: estábamos mejor en Egipto cuando comíamos la cebolla y los pepinos. Imagínense, es decir, estábamos mejor en Egipto, donde nos estaban latigando, donde los obligaban a tirar a sus hijos varones al río. ¿Quién puede decir eso? Amalek es el enemigo más terrible. Es el enemigo con el cual Dios está disgustado de generación en generación. Es el enemigo que somos nosotros los que tenemos que jalar la rienda y controlarlo. Por eso es que Pablo, él decía: yo no peleo al aire, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en sumisión, para que poder seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Cumplir con nuestras funciones. No nos está pidiendo nada del otro mundo. Los que somos varones, que seamos varones, y los que son hembras, que son hembras, ¿verdad? Y que si somos esposos, que seamos, hagamos la parte del cónyuge que nos compete como esposo o como esposa. Si somos padres, que hagamos la función de padre y que eduquemos e instruyamos a nuestros hijos en justicia y juicio, tal como Dios ordena en su palabra. En fin, no nos está pidiendo nada del otro mundo. Nos está pidiendo que funcionemos con el corazón rendido al Señor para obedecer su ley. Amalek se rebela contra el trono. Amalek se rebela contra la ley. Nosotros tenemos que vivir bajo el trono de Dios, bajo la ley de Dios. Esa es la gran batalla. Quitar el egoísmo, quitar el querer seguir siendo los dioses de nuestra propia vida. Ok, mire, como vamos a hablar de Amalek en Egipto, no nos quería dejar salir de Egipto. Entonces le dijo a Faraón a Moisés, cuando ya Moisés estaba diciéndole: no, nosotros nos vamos porque Dios dice que nos vamos, ¿verdad? Y le dice, le leo solo los versículos claves. En el capítulo 8, el versículo 25 de Éxodo, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. En otras palabras, Egipto está delante de ti, escoge la parte que quieras y ofrécele sacrificio a tu Dios. ¿Qué hubiera hecho la carne? ¡Wow! Y hasta Faraón nos está permitiendo donde sea y todo lo demás. Pero Moisés dijo no, ¿verdad? Dios dijo que no. ¿Por qué? Porque ofreceríamos lo que es abominación a ustedes. Tenemos que ir al monte, a donde él dijo. ¿Verdad? Pero dése cuenta, pues, primer cosa, el mundo, la carne, nos va a dejar que hagamos lo que queramos, que seamos predicadores, que seamos hacedores de milagros, que hagamos lo que queramos. No nos va a detener, siempre y cuando nuestro sistema de valores no se salga del mundo. Y eso es lo que pasa cuando se tratan de hacer lo que el mundo dice que son buenas obras,
Y las hacemos, sí, pues, sirviéndole al pobre, sirviendo al necesitado. Pues y eso lo dice la Biblia, tenemos que hacerlo. Sí, sí, sí. Pero no en el valor del mundo. No en el hecho de que porque regalamos comida, regalamos estufas, hemos construido casas y todo lo demás. No por el hecho de que eso es la buena obra y ya nos podemos sentir satisfechos. No, esas son las herramientas, los medios para llevar el verdadero mensaje del conocimiento de Dios. Y la dádiva no se valora como se valora en el mundo. No se valora en quetzales, no se valora por su valor mundano, tampoco por la compasión humana, porque nuestra compasión es egoísta, ¿verdad? Aún nuestro amor es egoísta. Si no estamos conscientes de obedecer el trono de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. El mundo nos va a dejar que hagamos lo que queramos siempre y cuando no cambiemos las reglas y sistema de valores del mundo. Mira la política. Mira los gobernantes, los tiranos y todos ellos, cuando están en su proceso de conquistar y no de conquistar, de condenar y esclavizar al pueblo, le dicen a la iglesia, ustedes sigan adelante. Nosotros respetamos la fe, nosotros respetamos la religión, esto y lo otro, hasta que llegan al poder. Ya cuando están en el poder se acabó. Todos somos esclavos de la carne, de Amalek. Pero por no haber tenido el entendimiento y por no haber escuchado el mandato de Dios de que hay que acabar radicalmente con la carne, que no hay que andar con piedad humanista. Esa no es piedad de Dios, esa es humanismo. El que al ayudar, el que más gozo tiene es el que ayudó, pero no más gozo, déjeme corregirme, el que más logro se siente porque ayudó. Esa es la carne ayudando. Porque la ayuda que se da ni se valora, ni se cuenta, ni se considera cuánto fue, ni cómo fue, sino que a Dios gracias pudimos atender esta situación. Así nada más. Luego tenemos aquí que vuelve otra vez Faraón y le dice a Moisés en el capítulo 10, versículos 10 y 11 de Éxodo. Y él les dijo, cuando Moisés le dice, no, nos vamos a ir todos, nos llevamos a nuestra esposa y a nuestros hijos y todos. Entonces él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué le está diciendo otra vez la carne? ¿Qué está diciendo otra vez Amalek? Para que no se salgan del mundo. Piensen en sus hijos. ¿Cómo van a llevarlos? Han de tener chiquitos, han de tener bebés. ¿Cómo los van a llevar al desierto? A caminar ahí en un lugar peligroso, sin agua, sin nada. Eso no es amor a los hijos y a sus pobres mujeres que las van a someter a tremenda tarea. Cumplan ustedes los varones eso, pues, ya que Dios los llamó a que vayan. Ustedes son los jefes de familia. Ustedes vayan y representen todo. Ese sigue siendo el modelo de Amalek. Hay muchos hombres que están tan dedicados, entre comillas, al ministerio. ¿Pero al ministerio qué? De su organización, de su denominación, no del evangelio, no del reino de Dios. Y están tan ocupados que descuidan su propia casa. Y no la descuidan así simplemente que la abandonan. No, están ahí 24 horas al día. Si quieren, pues vaya. Pero la atención no está en ser padres enseñando justicia y juicio a sus hijos, ni en ser esposos amándolo a la esposa como Cristo a la iglesia. Sino que está siempre en, ok, voy a cumplir con mi responsabilidad como padre o responsable que soy para poder llevar adelante nuestro ministerio. Eso es estar exactamente todavía en Egipto. Es estar haciendo lo que el faraón quiere. Que los hombres salgan y dejen a la esposa y a los hijos. Y ese dejen a la esposa y a los hijos es en concordancia con lo que Dios quiere que hagamos los esposos, con lo que Dios quiere que hagamos los padres. No es que los dejamos solos, no es de que no pagamos la renta o el alquiler, no es que no les damos, no es que no estamos cumpliendo nuestra función material de esposos. Pero recuérdense que el corazón de siervo tiene que estar en todo lo que hagamos al servicio de Dios. Tenemos que tener corazón de siervo para con nuestros hijos, corazón de siervo para con nuestro cónyuge, corazón de siervo en todo lo que hagamos. Corazón de siervo no significa que seamos siervos de todos, porque hasta Jesús
el soberano, el que gobierna, tiene corazón de siervo para gobernar, pero está gobernando, está en jerarquía, él es el número uno, a él lo respetamos, ¿ven? Entonces es la actitud, como le digo, es la actitud la que cuenta, no es el conocimiento intelectual, ni siquiera los hechos, sino que la actitud. Entonces ahora sí, venimos a qué es lo que Dios quiere que hagamos. En primer lugar, les vuelvo a decir, lo he dicho en otros estudios, porque esa es la única condición que la Biblia nos pone para que Cristo venga. Cápteme eso, por favor. Fíjese. Está escrito, no me lo estoy inventando, ni siquiera es mi interpretación. No, está escrito que Jesús está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿No cree que entonces alguien que ame a Dios se ame su venida? Que está diciendo, Maranata, ven pronto, Señor. Lo que debería de estar haciendo es llenar la condición. Buscar que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quiénes son sus enemigos? Amalek. ¿Y qué es Amalek? El que se levanta contra el trono de Dios. Porque son los gobernantes que se dejan guiar por el mundo, aún, con todo respeto, pero aún hermanos en la fe. Están tratando de hacer bien las cosas, pero todavía jugando por las reglas del mundo, haciendo los sacrificios en la tierra del mundo. No están saliéndose del mundo en el sentido de entendimiento y razonamiento y hacer lo que Dios dice que hagamos. Eso es lo que estamos viendo y es a donde vamos a llegar con Josué. Recuérdense que todo esto lo estamos deduciendo para ver por qué Moisés le dijo a Josué, tú pelea contra Amalek y deshazlo a filo de espada. Y esa es la tercera convicción. Responder al llamado más grande que Dios nos hace, el llamado de ser siervos. Ok, regreso entonces a la comisión original de Josué. Y en el versículo 18 de la lectura que estoy llevando a cabo, le dice Moisés al pueblo, acuérdate de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Creí que iba a avanzar más, pero voy a parar con esto porque es sumamente importante. Fíjese, te salió al encuentro. La palabra te salió al encuentro es prácticamente dice, te tendió una emboscada, te cayó encima. ¿Y a dónde atacó? Dice que te desbarató la retaguardia, los que venían hasta atrás. ¿Y por qué venían hasta atrás? Porque eran los débiles, imagínense, los pobrecitos, los más cansados, los que ya casi que no podían ni caminar, los que iban detrás de ti. Y Amalek cayó sobre los más débiles. ¿Quién? Cuando tú, ¿quién? El líder. Cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Cómo se entiende esa porción? ¿Cómo la entiende usted? De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, porque se levanta contra el trono de Dios. Ahora aquí viene la explicación en el idioma original. Eso es lo bonito de tener el diccionario. Como le digo, yo no sé ni hebreo, ni griego, ni nada, pero dependo de los diccionarios para ir al original, las palabras originales. Y la palabra original de débiles ¿cómo se pronuncia? Está escrita shashal, pero significa principalmente inestabilidad, indecisión. Los que venían hasta atrás eran los débiles en sus convicciones, en sus creencias. Eran los que venían no cansadísimos, que ya no podían caminar, hasta arrastrando los pies venían, porque no querían olvidar lo que estaban dejando atrás. Estaban inseguros, eran de doble ánimo. Y la otra pasa, y por el otro lado, desconfiaban del líder.
Siempre estaban cuestionando, miren, ya vieron que hicieron esto, nos sacaron para matarnos de fe, regresémonos a Egipto, miren, ya solo maná, no hay carne, regresemos a Egipto. Esos son los débiles. Entonces entendamos esto, cómo Amalek va atacando mientras estamos tratando de caminar a hacer la voluntad de Dios. Todos decimos, queremos recuperar la libertad, queremos nuestra nación, queremos que Guatemala sea libre, que venga su reino, se echa su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Todos lo queremos y todos vamos diciendo que estamos marchando en la misma dirección, un grupo y el otro grupo, y hay un montón de grupos, como había las 12 tribus, caminando todos diciendo vamos, pero cada una tiene su bandera. Y cada una tiene su estandarte. Y cada una tiene su propia visión. ¿Ven? Estamos divididos. Amalek está haciendo su trabajo, igual que aquí. Y los que más nos detienen son los débiles en su convicción, débiles en su estudio de la palabra, débiles en su fe y en su entrega al Señor. Y débiles en que son celosos, que si el otro puede más, no están dispuestos como un siervo, como un corazón de siervo. Este hermano tiene, o esta persona tiene mejor plan, mejor luz, mejor equipo, lo que sea. Él hace mejor trabajo que yo, le apoyo. No. Amalek dice, no, si no lo haces tú eres el mero mero, tú eres el que tienes la verdadera visión. A los otros que se añadan a ti. Eso es lo que está pasando. Por eso es que me llamó tanto la atención el platicar de esto. Porque exactamente en el camino, estamos todos en el camino, no hemos llegado a la meta. Y en el camino hay los que vienen arrastrando los pies. Ay, ya se están metiendo a hablar de política. Ay, no, hay que separar a Dios de la política. Somos, ¿cuál es la palabra? Laicos y esto y lo otro. Esos son los débiles. Esos son a los que Amalek les cae encima y los manipula y los usa para estorbar, para que vayan arrastrando y poniendo siempre en mal a los líderes, buscando los defectos de los líderes. Eso se da en todo, en la familia, se da en la iglesia, se da en el trabajo, se da en todo. Los que están gobernados por Amalek, que no han entendido la renovación del entendimiento, son tropiezo y se presentan como los que no, pero ya se dieron cuenta de esto está malo y esto está malo. Todo es tropiezo, todo es tropiezo. No hay un corazón de siervo. No hay un sea hecha tu voluntad, mas no como yo quiero, mas sea tu voluntad. Cuando encontremos hombres que estén dispuestos a correr para salvar y redimir Guatemala, pero con el corazón de siervo, que implica que se entienden que si hay otro mejor capacitado, lo van a apoyar, porque lo que cuenta es glorificar al Señor, acabar con los enemigos, que los enemigos son las leyes, los sistemas de gobierno. Esos son los enemigos, porque se levantan contra el trono de Dios, y necesitamos varones de Dios que exalten el trono de Dios, justicia, la rectitud, el derecho. Entonces, en este proceso, la condición de cansado y trabajado, fíjese que es al líder, no es a los pobrecitos débiles que vienen atrás, porque pueden ser hasta más fuertes que los que van adelante físicamente hablando, pero van arrastrando los pies. Y en Hebreos dice precisamente, obedeced a los que gobiernan sobre vosotros, porque ellos velan por vuestras almas como los que han de dar cuentas a Dios, para que lo hagan sin quejarse, para que lo hagan sin problemas, porque esto no os es provechoso. ¿A quién no les es provechoso? A la congregación. ¿Por qué? Porque si están cargando a sus líderes, arrastrando los pies, poniéndole cuestionamientos a todos los planes, a todo lo que se está diciendo, este es lo que dice Dios, escrito está, y como está escrito, pero no es eso lo que hemos hecho es esta otra cosa y esta otra cosa. Y entonces se cansa el líder y le cuesta estar atento espiritualmente ante los ataques que le puede estar viniendo a la gente que todavía sigue siendo parte de la tribu, aunque no están caminando con la tribu. Están simplemente llevados por la corriente porque no se pueden volver solos, y como no se pueden volver solos, están viendo a cuántos jalan para regresar. Ese es Amalek, esa es la carne, ese es el enemigo que tenemos que vencer.
el más peligroso, al cual dice, no le tengas piedad. No vayas a caer en el error de dejar que Amalek te diga, pero no seas tan malo. Mirad, consideralo, tal vez. No, si no quiere caminar, no le tengas piedad. Eso es lo que está diciendo. Y voy a parar aquí. Todavía no he entrado todavía a Josué. Simplemente le estoy poniendo el cuadro de lo que Josué tiene que aprender para llegar a ser el Jesús, ¿verdad? Porque es el tipo de Jesús. Pero como es hombre, nos va a enseñar el proceso por el cual él pasó para llegar a ser ese Josué, que es Jesús, el Señor salva. Ese significa Josué, el Señor salva. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser instrumentos para Dios? A través del proceso de buscar como convicción el llamado más grande que Dios hace, es hacer siervo. Paro aquí para continuar mañana.